Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que lo vean ustedes la siguiente grabación. Como se habrán dado cuenta, este día jueves no fue posible de realizar nuestra sesión. Sé que no tuvieron algunas dificultades respecto a algunas sesiones, cuando se las presentaron en Teams. Se presentó aquí un problema a la hora de ingresar a Teams desde mi cuenta institucional de la UNADEM. Y debido a esto, pues me ha sido imposible realizar una sesión síncrona con usted respecto a la materia, al tema de la sesión de hoy, destinado a nuestra materia de demografía. Para ello, pues ya les tengo aquí planeado una pequeña sesión asíncrona sobre lo que es la importancia de la demografía y cuáles son los aspectos esenciales. Posteriormente ya tendremos oportunidad de despejar alguna duda o comentarios, los cuales son muy valiosos de parte de ustedes. Y en este momento nos vamos a destinar concretamente a conocer cuál es la trascendencia de la materia. Va a haber algunos videos que yo considero que debemos verlos de manera síncrona, porque ya que son muy valiosos, necesarios, importantes, y que también a nosotros nos permite tener una claridad sobre la misma, y si llegan a presentar dudas o algún comentario respecto al mismo, pues es muy importante ir despejando las mismas al momento de tener nuestra sesión síncrona. Por eso me permito prescindir en esta pequeña grabación sobre lo que es estos videos referentes a lo que es la denominada catástrofe malthusiana. No, bueno, el primer video sería la introducción a a la demografía en México, o cómo es que se plantea esta materia desde el ámbito nacional. Posteriormente veremos este video que considero importante, que es sobre la denominada catástrofe malthusiana y cómo se presentaba con este primer estudioso del tema demográfico. Y posteriormente ya estaremos realizando en sesión síncrona, aprovechar eso para elaborar el quiz que ustedes conocen muy bien o que van conociendo, o los que ya tuvieron oportunidad de estar en esta primera sesión. Enseguida entonces vamos a ver en qué consiste este primer momento, en esta primera parte, lo que es la importancia de la demografía, el logro del mismo. Aquí se pretende que ustedes identifiquen, por supuesto, analizar la importancia de la materia, sobre todo para comprender esos fenómenos sociales. Han sido bien valiosos todos su participación en los foros, en la cual muy enriquecedora y bastante constante, eso es muy importante, muy enriquecedora respecto al tema de la demografía, es su impacto o su apoyo o ese trabajo transdisciplinario que realiza la demografía con otras disciplinas del área de las ciencias sociales, y cómo es mutuo ese apoyo, esa ayuda. Y a su vez también encontramos lo referente a la demografía y su vinculación con los aspectos de salud, en los cuales me ha permitido también realizar una dinámica mucho más enriquecedora para conocer tanto sus posturas, sus investigaciones que se realizan en el mismo foro y que llegan a resultar bastante eh, 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 bien elaborados para tener una primera introducción de lo que es la demografía, y como decimos aquí, que nos permita a nosotros comprender cualquier tipo de fenómeno de carácter poblacional, pero no excluye desde el ámbito individual a lo colectivo y viceversa, y por supuesto hablar de esas dinámicas sociales y todas las características que se van a presentar. Nos vamos ahorita a delimitar un poquito en la cuestión de la demografía para que ustedes también tengan mucho más claro cuál es el enfoque de la misma disciplina, sin dejar de mencionar de manera muy puntual cuál es la relación, el vínculo que se establece con las ciencias sociales en general.
Bueno, como les decía, esto vamos a prescindirlo de ver en este momento, porque me gustaría mucho más compartirlo con ustedes en una de las sesiones síncronas. ¿Qué decíamos entonces de la demografía? Pues es la ciencia social que va a estudiar esta población humana. Aquí, bueno, dentro de un territorio determinado, dependiendo en cada estado-nación donde se esté implementando, se esté desarrollando, se esté llevando a cabo esta investigación de carácter disciplinar de la materia, pero es importante resaltar esto. La demografía se va por el estudio de las estructuras sociales, como, bueno, y tendrá un emparejamiento aquí muy claro con la sociología, las estructuras sociales, institucionales, por supuesto, vinculadas siempre con la población, y que cuáles son esos aspectos, para dejarlo muy claro esto, cuáles son estos aspectos, características, eh, cuáles son estos hechos relevantes que nos va a mencionar que la población establece estas dinámicas en función de lo que le interesa, digamos, al demógrafo conocer. En el primer momento, pues puede ser la cuestión de natalidad, las defunciones, ¿sí? En otro aspecto, pues tendrá que ver con la función migratoria, como les mencionaba. Si ya va a poner a hacerse, como a nosotros nos interesa, estudios de carácter de, de salud o desde los aspectos del cuidado e higiene de la población, etcétera, que tienen que ver con en estos en estos aspectos o em, estas características que van a presentar las poblaciones, pues aquí hay que hacer estudios referentes al mismo. Y en este aspecto, pues se va a configurar, porque el campo de la demografía, por lo regular, desde el punto de vista, por el puesto de mina, de un estudio de carácter cuantitativo. Aquí me gustaría aclarar también este aspecto. Recordemos que cualquier estudio, aunque arroje mucha información desde este aspecto o desde esta metodología denominada cuantitativa, llega a ser importante también realizar una interpretación de la información, un análisis reflexivo sobre los datos que está arrojando, etcétera. Entonces no pierde tampoco un carácter cualitativo. Es algo que a todos nos llega a interesar. ¿Por qué está en la sociedad así? ¿Por qué se presenta con estas circunstancias, este fenómeno, cómo se ha visto influido por determinados aconteceres, circunstancias, otros aspectos de la sociedad, etcétera, siempre en función de lo que ocurre en una población? ¿Sí? Y es lo que va a permitir, como la misma raíz griega de la demografía nos menciona, pues tener una radiografía, un mapa claro cuando realizamos un estudio demográfico de estas poblaciones. Como les decía, estos podrían hacer esos aspectos mencionados, o cuando nos cargamos al aspecto de salud, hacer referencias sobre cuáles son los tipos de morbilidades o la población que estudio, cuál es la información que arroja y cuánto porcentaje de la misma está presentando determinada enfermedad, cuáles son los tipos de, de población que se ve más afectada, el carácter de género, refiriéndome al mismo. También cuáles son otros, digamos, ejemplos que podría arrojar, cuáles son a nivel poblacional los sistemas de salud que dan soporte o que permiten dar apoyo a este grupo poblacional, y que los va a identificar, por supuesto, la demografía en este análisis más amplio y auxiliándose con diversas disciplinas. Y a su vez esto le va a permitir, como ustedes también muchos lo mencionaban muy bien en su participación en foro, de llevar a cabo una política pública referente a la salud en función de toda esa información que se llega a acumular o
que han tenido posibilidad de el investigador destinado a esta disciplina a realizar una recopilación de la misma, presentarlo en gráficas, estadísticas, etcétera, para que tenga claridad al público al que va dirigido cuáles son, cuál es el fenómeno que se está presentando en dicha población y cuáles son las distintas eh, o las distintas, bueno, las distintas rutas para obtener un beneficio poblacional, mejorar los alcances en cuestión del sistema de salud, etcétera. Eso es lo que va a permitir siempre a la demografía tener claridad sobre cómo se está presentando, cuál es el mapa que me arroja de determinada población estudio. Como decimos aquí, de manera histórica, tiene como padre fundador a este sociólogo, demógrafo, por eso les decía que hay una relación muy estrecha entre la sociología y la demografía, pero agregando aspectos del humanismo que tienen que tienen que ver bastante con la geografía, la filosofía, que es una disciplina que le da sustento y soporte a toda la ciencia, tanto sociales como naturales, y también hacía muchos estudios, primero intelectual, que se acercó a los estudios demográficos, de carácter histórico. Entonces, pues vamos a ver que hay muchos de estos apoyos o esta interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, el hecho de conocer cómo es que se presentan las características y situaciones de una población. Él es el que se considera que fue el primero que empieza a obtener estos datos estadísticos para presentarlos y representarlos en primer momento y posteriormente hacer una presentación a un público específico sobre cuáles son las características de lo que estudiaba él, de grupos poblacionales, y a su vez obtener estos datos más representativos del mismo. Bueno, esto que estoy haciendo, esta referencia de la obra en Demografía, un problema global, ustedes la van a encontrar en la biblioteca de la UNADEM. Es una de las obras muy sintéticas, muy concretas, directas, pero creo que vale la pena eh, eh, revisarlo porque tiene varias de las temáticas que vamos a ver a lo largo de este semestre o de nuestro tetramestre, que tiene muchísima importancia en cuanto a conceptos, en cuanto a diversidad de las problemáticas que se presentan al interior de la disciplina demográfica y cómo también a su vez se desarrollan investigaciones que buscan lo que decimos en un primer momento, generar una política pública para mitigar, solventar o disminuir alguna problemática que se llega a presentar en los distintos grupos poblacionales. Se la recomiendo mucho, así se llama Demografía, un problema global, y ahí está incluso para descarga, por si quieren ustedes apoyarse en esta obra. El objetivo de la demografía es el estudio de esas poblaciones humanas, de su dimensión, su estructura, la evolución y sus dimensiones en general de estas poblaciones humanas, que como vemos aquí en este objetivo mismo de la disciplina, pues tiene que ver siempre con diversas eh, materias que se relacionan con las ciencias sociales y que nunca dejan de perder mucha vigencia, también acorde a las condiciones que se lleguen a presentar en determinadas poblaciones para generar un vínculo muy enriquecedor de, de eh, aclarar algunos de los aspectos que tengan que ver con una situación desde lo sociológico, como decíamos, desde lo histórico, ¿por qué no?, de las bases legales, cuando hablamos de problemáticas migracionales, que es uno de los grandes temas de estudio de la demografía, también del aspecto de la psicología, tanto social como individual, cómo es que piensan, cómo es que se caracterizan estos grupos sociales o individuos y que son materia de estudio de la materia demográfica o de la disciplina demográfica.
para la redundancia, y aspectos también que tienen que ver con nociones antropológicas, incluso nociones geográficas, dadas las circunstancias, y políticas, bueno, entre diversas. Recordemos que hay mucha migración que tiene que ver con, como decíamos en la sesión pasada, también con alguna situación de carácter de persecución o estar amenazados por algún gobierno, por algún tipo de poder hegemónico en determinada nación y se ven en la necesidad de desplazarse. Como ha ocurrido, tenemos el ejemplo ahorita muy vigente de lo que es en la guerra en Serbia, también lo que vamos a encontrar posteriormente en diversas poblaciones en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, ya es otra cuestión histórica, y por supuesto presenta múltiples características, pero la demografía es estudio también de eso, para ver qué tanto es el desplazamiento de esta población de determinado lugar de origen hacia otras zonas del planeta. Ocurre igual con los estudios migratorios. Aquí es bien importante para la demografía acercarse a las mismas investigaciones de carácter migrante, porque recordemos que somos un país históricamente migratorio y en los Estados Unidos es nuestra primera fuente, ¿no?, de información donde encontramos muchos de estos movimientos poblacionales, que son la mayoría, no todos, pero la mayoría de carácter económico. ¿Cuál es el objeto del estudio de la demografía? Pues es este conjunto de individuos que van a estar constituidos de forma estable hasta donde las condiciones lo permiten, ligado por vínculos de reproducción e identidad, por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas, religiosas. Es lo que vamos a encontrar siempre como el objeto de estudio de la demografía, la población en su conjunto y con todas estas características. Aquí también quiero dejarlo nada más así como primera aproximación, este estudio de las relaciones demográficas, de la demografía con otras disciplinas, recordando que, como les decía, hay estudios muy específicos, otros estudios más globales, pero ninguno pierde mucha de esta relación con los estudios, con la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad derivado de obtener información. Aquí también agregamos, por supuesto, disciplinas como la misma informática, donde se hace un vaciado de la información y también se va hablando de tendencias. Por eso es bien importante que lo veamos junto. El primer video donde hablamos de esta catástrofe matusiana y cómo nos la va a explicar Thanos muy bien. Y posteriormente, bueno, aquí vemos también otras materias como matemáticas, la ciencia política, como les decía, la psicología del carácter social, entre otras. Y que su relación siempre va a ser mutua. Eh, Afortunadamente, ustedes ya han empezado a trabajar este aspecto del apoyo entre las diversas materias o disciplinas y cuáles son eh, la vinculación, la articulación que le permite para estudios de cualquier fenómeno acercarse a las diversas disciplinas para que a su vez genere una investigación mucho más robusta, más sólida, enriquecedora sobre lo que se está presentando en determinada población a raíz de un trabajo mucho más holístico. ¿Qué es la holisticidad? Pues ver un fenómeno en concreto desde diversas posturas disciplinares y que en conjunto arrojen una información clara, una investigación sobre lo que se está presentando y a su vez nos hablan de una proyección, una perspectiva a futuro eh, fundada a partir o eh, cimentada a raíz de esta información, esta investigación, para hablar de una política pública que ayude a mejorar algún aspecto social.
o poblacional de cuál es indispensable para la demografía, tener claridad, acercarse a estos, como decimos, estudios sociales. Y bueno, veríamos, este ya sería otro tema de la materia para la siguiente sesión. O no la siguiente sesión abordaríamos estos videos previos y después hablaríamos cómo se hace un estudio muy reciente para explicarnos esta cuestión de la sobrepoblación y también cuestionarnos un poquito en esta información que arroja el INEGI, donde nos dice que la población va a llegar hasta 150 millones, hay que tener cuidado de habitantes mexicanos, pero tampoco, pero no nos habla, por supuesto, sí tiene una proyección muy a futuro la mexicana o los estudios demográficos en México, donde nos menciona que estamos entrando rumbo a una cuarta fase, que es ya una población sostenida e incluso hablamos un decrecimiento derivado de varias circunstancias. Pero no quisiera todavía profundizarlo este aspecto de la sobrepoblación para también realizar un análisis crítico hacia esta información que arroja el INEGI y que nos habla así de un crecimiento poblacional, pero a partir del 2050 viene una, una, unas, eh, pues ya un cambio poblacional bien importante donde los adultos mayores van a tener un crecimiento más amplio, pero hablamos también de que la población ya empieza a tender a disminuir debido a que ya se está teniendo menos hijos por pareja. Eso es de carácter social, psicológico, histórico, y ya tenemos oportunidad de abordarlo en la no siguiente sesión, en la posterior sesión referente al tema de demografía. Espero que esta primera pequeña también introducción les sirva a ustedes para tener muy claro sobre lo que se está presentando hasta este momento y posteriormente ya tendremos oportunidad de acercarnos más a lo que son los estudios de la población y cuáles son lo más reciente que está arrojando la demografía y lo vamos a vincular bastante con el tema de salud. Les agradezco mucho su participación del día de hoy o su atención al video y nuevamente les pido su comprensión respecto a estos pequeños inconvenientes que se llegan a presentar de carácter tecnológico. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho y gracias.